tardes. Empezamos y 5. ¿Sí? Estamos esperando a que se sumen más compañeros y compañeras. Ahí empezamos 14:05, ¿sí? Ahí ya estamos por comenzar. Ahí está. Bueno, activo la cámara y ahí empezamos. Sigo metiendo. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer encuentro. La idea de este encuentro es adentrarnos en el módulo, en el bloque 2, en el segundo bloque de este taller. Vamos a seguir reflexionando, obviamente, sobre las juventudes, las infancias, en relación a la escuela. Por eso el primer foro de este segundo bloque tenía que ver con qué es para nosotros una buena escuela, ¿no? Y reflexionar sobre eso en base a lo que venimos leyendo y viendo y sus experiencias y conocimientos particulares, ¿no? Entonces, bueno, este bloque 2, que tiene que ver con las subjetividades de los jóvenes y los niños y las niñas y las infancias, o sea, la educación y la subjetividad y cómo se encuentran eso subjetivo y objetivo en una institución escolar, en un proceso educativo, ¿no? Por otro lado, la formación docente y qué implicancias tienen estos posicionamientos y esta comprensión de las relaciones subjetivas y del objetivo y de lo social y económico y estructural en nuestra tarea docente, ¿no? Estoy admitiendo. Ahí está. Por otro lado, los estigmas sociales, ¿no? Y cómo estas clasificaciones, estas denominaciones sobre los otros y las otras tienen una implicancia también en el proceso educativo, ¿no? Bueno, son todos temas, los tienen igualmente ustedes en el bloque 2, pero son estos temas principalmente que vamos a ir desarrollando. En primera instancia me gustaría darle un cierre al foro que ya cerró. Hay uno que todavía está abierto, que bueno, es a partir de una entrevista a Mérier. La entrevista a Mérier es el próximo, perdón. El que está abierto todavía es el de Contemponi, que tiene que ver con las escuelas de este mundo, escuelas de este mundo, escuelas de otro mundo, chicos de qué mundo son, ¿no? Ese es el que cierra mañana. El próximo sí va a ser una entrevista a Philippe Mérier, que es un pedagogo francés muy interesante. Bueno, ahora más adelante les explico de qué va a tratar. Pero bueno, primero cerrar el que ya cerró, efectivamente, que es el de la buena escuela. Bueno, yo lo fui leyendo, fue muy interesante las discusiones que establecían entre ustedes. Y lo que me quedé pensando a partir de la lectura de lo que ustedes escribían era, bueno, justamente qué le pedimos a la escuela, ¿no? Y si puede realmente una escuela ser inclusiva, no expulsiva, democrática, igualitaria, y bueno, y todas estos valoraciones que nosotros intentamos incluir en la escuela cuando está
inmersa en un mundo, no en un país, ¿no? Sino en un mundo que no es ni inclusivo, sino que expulsa a los sujetos, que es desigual, que no es democrático, que tiene una violencia estructural, una violencia simbólica permanente, ¿no? No digo no hacerlo, sino poder dimensionar en qué mundo está esta escuela, ¿no? Esta idea de cascarón que se plantea en el texto, ¿no? Como para no sobredimensionar el poder que tiene la escuela. Sí, tiene un poder, sí, tenemos una responsabilidad como educadores, pero no es la única variable, ¿no? Con la educación no se soluciona todo. Es solo una parte del engranaje, ¿no? Como para poder dimensionar, pero no hay otra forma de cambiar la realidad y cambiar la sociedad si no reflexionamos sobre ella, ¿no? Entonces esto es parte también de reflexionar para poder accionar diferente. Copié una frase que escribió Gabriela, que escribiste vos, que me pareció muy significativa, que es la buena escuela, ¿no? Y ella puso: es donde los alumnos nos esperan con la expectativa de cómo será el próximo encuentro, ¿no? Esta idea del deseo, que es lo que van a poder ver en el video de Merien, ¿no? Cómo que el deseo de dónde surge, ¿no? Justamente surge de la escucha al otro, del respeto al otro, digamos. El deseo de estudiar se construye justamente en una escuela, en un aula democrática, ¿no? Si no hay una escucha del otro, de los otros, de las diversidades, es imposible construir este deseo y que los pibes y las pibas vayan con ganas de encontrarse en esa situación nuevamente, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era maestra de primaria, que para mí era re importante que los chicos vengan contentos a la escuela. Y me acuerdo de una reunión de padres, me dijo: mira, yo no sé si está aprendiendo más rápido, a leer más despacio, si tendría que aprender ya hasta el número no sé cuánto. Me dice, pero viene feliz a la escuela, viene con una sonrisa, ¿no? Y bueno, eso creo que tiene que ver con el deseo. Me pareció muy linda, Gabriela, la frase, y muy significativa en esto, ¿qué es una buena escuela, ¿no? ¿Qué es lo democrático? ¿Qué debemos hacer como docentes? Desde ya debemos enseñar los contenidos, porque eso también forma parte de una democracia, ¿no? Para que todos los jóvenes y todos los niños y niñas puedan acceder a los mismos conocimientos. Pero bueno, cómo se construye ese ser estudiante tiene que ver con esto, ¿no? Con el deseo. Esta construcción del oficio el oficio del alumno lo llama Merien, ¿no? Y bueno, Bourdieu también habla del oficio del alumno. Eso lo van a poder ver en la entrevista del próximo foro, que bueno, justamente él habla de la construcción del deseo, ¿no? Por otro lado, señalaban la impronta subjetiva que tiene el pensamiento sobre qué es una buena escuela o mala escuela, ¿no? Obviamente hay una carga subjetiva, pero pensando en una escuela pública principalmente, ¿no? Cuando pensamos en la escuela que debe dar respuesta a todos, desde el Estado, una escuela no puede tener esta carga subjetiva de para algunos o para otros, ¿no? Tiene que ser una escuela que realmente piense a todos. ¿Cómo se piensa a todos? Bueno, es algo muy complicado, porque a todos en la diversidad, no homogenizando a todos. Entonces, esta idea sarmientina de una escuela que homogeniza para igualar no es la realidad, ¿no? Vimos que eso excluye y vemos que eso excluye, ¿no? Después Vanessa Mamone ya planteó esta idea de que la escuela no es neutral, ¿no? Como ninguna institución lo es. Toda institución forma parte, es producto de un sistema, en este caso el sistema capitalista, que es en el cual estamos inmersos, y evidencia las necesidades y objetivos de ese sistema, ¿no? Entonces, desde ese lugar, valorativamente, no es neutral la institución, y por ende ninguno de los que actuamos en una institución somos neutrales, ¿no? Ninguna institución, ni la familia, ni la escuela, ni una fábrica, ninguna institución, pensando en las instituciones totales, ¿no? Como hablaba Goffman, un sociólogo, sobre las instituciones totales, ¿no? Que son las instituciones de la modernidad, y cuando Foucault habla, bueno, ¿para qué se crearon estas instituciones? Para ser funcionales al sistema capitalista. Hablaba de, bueno, la escuela, la fábrica, la cárcel, ¿no? Todas instituciones pensadas para dar respuestas a un sistema. Entonces, desde ese lugar, desde ya que no son neutrales. Pero volviendo al tema de cómo educar, cómo trabajar, cómo ser docente, cómo ser profesor en estos espacios,
junto con el deseo, y tomando una entrevista a Merie que yo después se las envío también, cuando le preguntan a Merie, lo voy a leer, ¿no? Le preguntan, ¿la democratización del éxito escolar debe ser la prioridad de los sistemas educativos? Entonces él responde, dice, hay mucho trabajo por hacer para democratizar no solo el acceso escolar, sino también el éxito, ¿no? Porque uno se puede preguntar, ¿es suficiente que los pibes estén en la escuela? ¿No? Y evidentemente no es suficiente, es necesario, es súper necesario, pero no es suficiente. Entonces él continúa, dice, es un trabajo que requiere la implementación de lo que denomino como pedagogía diferenciada, que debe ser capaz de identificar las necesidades de todos y de cada uno de los niños de la mejor manera posible. Debe conjugar el derecho a ser diferente y el derecho a ser similar. Todos los estudiantes deben tener el derecho a ser tratados por su singularidad, pero también deben sentirse llamados a compartir el conocimiento. Esto cuando hablábamos de que evidentemente también tenemos la obligación de transmitir los conocimientos que corresponden a ese nivel educativo según una ley nacional, ¿no? En resumen, dice, la escuela debe construirse para el aprendizaje y no para que cierto aprendizaje resulte imposible debido a su propia organización, ¿sí? Entonces, bueno, este intríngulis, digamos, entre qué conocimiento a quiénes, no forman parte de lo que se debería considerar una buena escuela democrática. No sé si ustedes ahora se les vino algo a la cabeza con respecto a este foro, o les quedó algo por escribir, o quieren agregar algo. ¿Alguien que quiera comentar algo más? ¿No? Bueno, el foro que queda por cerrar, que cierra mañana, tiene que ver con estas violencias silenciadas y silenciosas. Algunos de ustedes fueron escribiendo. Tienen tiempo hasta el 30. Recuerden que si no llegan a participar de este foro, después van a tener tiempo en el espacio recuperatorio del bloque 2. Si quieren ahora se los digo, así ya cerramos ese tema que tiene que ver con las fechas, ¿no? Con lo que queda pendiente. Por acá tenía el bloque, acá, las fechas que las tienen también en la plataforma. El próximo foro, que tiene que ver justamente con esta entrevista a Merie que les comentaba, cierra el 6 de noviembre, ¿no? Que abre, lo abro mañana y cierra el 6. El 6 de noviembre también entrego las consignas del trabajo parcial 2. Ese trabajo parcial 2 va a ser a partir de unos textos y como disparadores van a haber dos entrevistas a Tenti Fanfani. Por otro lado, va a estar el trabajo final. Ese trabajo final integrador va a ser a partir de una película. Esa película, esperen que estoy mirando, se llama El Profesor. Si quieren se las puedo compartir antes, por si la quieren ir mirando. Ese trabajo integrador va a ser grupal también. Ese trabajo final va a ser grupal, sí, les puedo compartir la película si quieren para ir viéndolo. Es una película que, bueno, trata justamente sobre un profesor en una escuela secundaria. Es bastante fuerte, pero me parece que da mucho espacio para poder trabajar los textos que fuimos viendo. Entonces quedan dos trabajos, un trabajo parcial, que es entrega de consignas el 6 de noviembre, entrega del parcial en sí 18 de noviembre, el 19 de noviembre entrego las consignas del trabajo final integrador y el 4 de diciembre es la entrega del trabajo. El bloque recuperatorio, que va a ser ya sea tanto para el trabajo parcial 2 como algún foro del cual no hayan podido participar, es del 18 de noviembre al 25 de noviembre. De todas formas, ya saben, cualquier inconveniente que tienen lo vamos hablando a través de la plataforma, me van escribiendo, no hay problema. El tema es que nosotros nos vamos a ir acercando a la fecha de fin de año y con ello el cierre de actas y que las notas que yo tengo que entregar, así que por eso no sé cuánto más tiempo voy a tener para darles si no pueden entregar hasta el 4 de diciembre, que es la fecha de finalización del trabajo final, de entrega del trabajo final. Entonces, ¿alguna duda, consulta?
más que nada de la metodología. Tengan en cuenta el trabajo parcial 2 que ustedes hicieron, que se basaba en una peli. Fue un ejercicio, el primer ejercicio tuvieron con Selling Drugs Online, ¿no? Pensar esto, un desarrollo de la vida de X personas para pensarlo a través de los textos, las categorías teóricas. El trabajo final integrador va a ser con la misma línea, ¿no? Entonces, ¿a alguno de ustedes les costó? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Leí trabajos muy buenos, realmente fue muy placentero leer los trabajos, así que los felicito y espero que los hayan disfrutado hacerlo, ¿no? Porque la idea es eso, poder usar los textos para pensar las realidades. Y bueno, una forma de pensar las realidades a través de una película, porque no podemos ir a hacer un trabajo etnográfico, no nos da el tiempo, pero bueno, esta es una forma, ¿no? Así que, ¿algún comentario, alguna duda con respecto a las metodologías? ¿No? Bueno. Entonces, en este encuentro vamos a ver a 3 autores, 3 textos que lo tienen en la bibliografía. Uno es Kaplan, otro es Saccone y el último es de Bourdieu. Kaplan trabaja sobre las categorías. Saccone trabaja también sobre una categoría social que tiene que ver con el rescatarse, qué significa el rescatarse para los jóvenes, ¿no? Ella hace una etnografía en una zona de Rosario. Kaplan no hace una etnografía, pero sí analiza cómo son las relaciones interpersonales y cómo las categorías, las valoraciones de los docentes tienen una impronta, una implicancia en el desarrollo del proceso educativo en el aula, ¿no? Y por último, el texto de Bourdieu, que tiene que ver con la juventud, ¿no? Entonces él se llama La juventud, no es más que una palabra, y justamente analiza cómo es una construcción social dotada de significantes y que encubre relaciones de lucha, de poder entre los que son jóvenes y los que son viejos, y cómo establece esa diferencia, se establece esa división, esa diferenciación. Entonces esto está muy cargado de una noción, los 3 textos tienen fuertemente relación con el estigma, ¿no? Esta categoría de estigma que tiene que ver con la teoría del etiquetamiento. Es una teoría de hace muchísimos años, norteamericana, pero que sirve para pensar qué significa etiquetar y qué implica que el otro tenga un estigma a partir de una valoración que generalmente tiene que ver con una cuestión asimétrica de poder. Entonces, para iniciar, me gustaría que veamos un videito muy cortito donde explican qué es el estigma, muy cortito, con dibujos, así que lo compartimos y después seguimos trabajando los textos y esta noción de estigma. Entonces voy a compartir ahora. Escuela, además de hablar del autor más importante en esta teoría, Ray Rist. Comenzaremos dando una pequeña definición de lo que es un paradigma. Según la RAE, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Ray Rist es el autor que estudió y que representa esta teoría del etiquetado. Se concentró en estudiar antropología y sociología y se graduó en la Universidad de Washington. Ha realizado numerosos trabajos y estudios para el Instituto del Banco Mundial y el Gobierno de los Estados Unidos. Es uno de los iniciadores y codirectores del Programa Internacional de Formación para la Evaluación del Desarrollo. La teoría del etiquetado se da normalmente en la escuela, aunque la podemos encontrar relacionada también con otros ámbitos como el crimen y la delincuencia. Se podría decir que la teoría del etiquetado corresponde a las expectativas que en un momento dado el profesor tiene de un alumno o alumna según sus actos y características, aparte de su grupo social. Se ponen a prueba los prejuicios que los profesores tienen sobre la inteligencia en diferentes niveles según su capacidad y el carácter,
las características de los niños según su raza y sexo, es decir, según sus variantes étnicas. Sí se puede demostrar que la perspectiva del etiquetado es un marco legítimo desde el cual se pueden analizar los procesos sociales que influyen en la experiencia educativa y ver cómo estos procesos contribuyen al éxito o al fracaso en la escuela. Dispondremos entonces de una perspectiva interactiva que tenga en consideración las teorías de los deterministas, tanto biológicos como culturales, en lo que se refiere a los resultados educativos. Se superponen los Cabe audios. destacar que los deterministas son filósofos que sostienen que los fenómenos que ocurren no ocurren por casualidad, sino que de alguna manera ya están predeterminados. En estas dos últimas teorías, la causa del éxito o del fracaso escolar se sitúan fuera de la escuela. Por el contrario, el enfoque del etiquetado permite que se examine lo que en realidad sucede dentro de las escuelas. Los que utilizan la teoría del etiquetado se han ocupado del estudio de por qué se da una etiqueta en las personas y quién las clasifica como personas que han cometido uno u otro tipo de desviación. En la teoría del etiquetado se da mucha menos importancia a los motivos y características de la persona que comete el acto. Se considera la desviación como resultado de reacciones y definiciones de grupo. El hecho de la desviación lo crea la propia sociedad. La sociedad crea estas desviaciones y a estos desviados por las reglas que se rige cada grupo social. La desviación es problemática y subjetiva. Becker dijo: el enfoque del etiquetado contempla la desviación, siempre y en todo lugar, como un proceso de interacción donde participan al menos dos tipos de personas, los que cometen un acto desviado y el resto de la sociedad. Según Becker, la desviación es un juicio social impuesto por un público social. La desviación crea la sociedad. En este proceso de etiquetado participan al menos dos personas, los que cometen un acto desviado y el resto de la sociedad. Está comprobado que las expectativas que tienen los profesores de sus alumnos pueden generarse durante los primeros días de curso y permanecer estables durante los meses siguientes. Uno de los temas principales de la educación americana es: ¿qué produce el éxito o el fracaso escolar? Una explicación sobre esto es la teoría de la profecía que se cumple a sí misma, de Rosenthal y Jacobson. Trata de explicar los mecanismos que el profesor tiene para asignar ciertas expectativas sobre sus alumnos. El origen de esas expectativas surge de distintas variables, como lo son la clase social, el aspecto físico, la nota de los exámenes, el sexo, la raza. La teoría de la profecía que se cumple a sí misma ha quedado simplemente en una idea, ya que no existe un mapa conceptual que la compruebe. El objetivo del artículo de Ries es demostrar que se está desarrollando una perspectiva llamada la teoría del etiquetado, que intenta explicar el estudio de que la desviación social se puede aplicar al estudio de la educación. 1. La desviación según la perspectiva del etiquetado. Esta teoría consiste en el estudio de por qué se da una etiqueta a las personas y quién las clasifica según la desviación que cometen. A diferencia de otros enfoques, da menos importancia a los motivos y características de la persona que comete el acto. La teoría del etiquetado rechaza que haya un acuerdo creado sobre qué es romper una norma, es decir, que la llamada desviación no es más que una construcción social. Dentro de esta teoría, Lemmert diferencia el desviado primario y el secundario. El primario se atiene a las leyes socialmente aceptadas, no se ve como desviado y se considera integrado. En cambio, el secundario ha reorganizado sus características sociales y psicológicas en un papel como desviado. 2. Los orígenes del etiquetado, expectativas del profesor. La teoría del etiquetado nos ha permitido entender el proceso que lleva a la desviación, desplazando nuestra atención a los jueces que ocasionan esta desviación. Para emitir los juicios de desviación se dice que hay dos tipos de fuentes: primarias, información de primera mano, y secundarias, información de segunda mano. Con frecuencia, la evaluación o los juicios de los profesores es de primera mano, es el tiempo que pasan juntos en el aula. Pero también hay mucha información secundaria, como pueden ser los comentarios de otros profesores, los exámenes, reuniones con los padres. Pero han surgido conflictos entre estas fuentes. Johnson ha sugerido que hay tres determinantes claves para la evaluación del profesor: rendimiento arterial del estudiante, características sociales y rendimiento de la actualidad. Ries, entre 1970 y 1973, realizó un estudio etnográfico en un aula de la Escuela de San Luis. En este estudio observó cómo la profesora colocaba a sus alumnos según criterios socioeconómicos, es decir, por diferentes clases sociales. Los niños pobres se sentaban todos en una mesa, los de las familias trabajadoras en otra, y en la última los de la clase media. Aquí Ries demostró a la profesora las expectativas que tenían en ella cada grupo. Factores como mayor o menor tiempo de enseñanza, uso del elogio y el control eran totalmente diferentes. En el segundo año observó cómo un profesor llamó por nombres a los diferentes grupos. Estos eran tigres, cardenales y payasos. En estos estudios se observó perfectamente que las expectativas del profesor tienen muchas facetas y dimensiones, y no solo se fijan en características dentro del aula, sino que también hay factores externos como
caso se trata de un profesor o maestro, hacia el alumno por sus condiciones culturales, de género o étnicas. Este etiquetado nace de las expectativas o prejuicios que se esperan o exigen del individuo. En muchos casos se considera como desviado aquel sujeto que no cumple los requisitos principales impuestos por el docente. Bueno, ahí está. Bueno, entonces es muy sintético, ¿no? Es justamente para pensar estas relaciones de poder, obviamente asimétricas, entre un profesor o un director o un preceptor y los estudiantes, ¿no? Heavy words, Perdón, little tengo que cerrar la lies, música. telling everything but the Siempre me pasa lo truth. mismo. Entonces, bueno, esta relación asimétrica de etiquetado, esto que hablaban de fuentes primarias y secundarias, ¿no? Que no tiene que ver solo la valoración del profesor o del maestro, sino la de los otros maestros, la de los padres, lo de la institución en sí. Entonces, esto cómo construye la relación y las implicancias subjetivas y objetivas que tienen en los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esto es de lo que habla el texto de Kaplan, que se llama Buenos y malos alumnos, descripciones que predicen, ¿no? Que tiene que ver justamente con este etiquetamiento. Entonces, él señala la contraposición entre las expectativas de los estudiantes, de los alumnos, y las expectativas de los profesores, ¿no? Y dice cómo el maestro genera clasificaciones y valoraciones que justamente lo que hacen es como ayudarle al mismo profesor a moverse en la complejidad que implica un aula, ¿no? Porque este categorizar también encuadra y congela ciertas actitudes y predicen y hacen más fácil los movimientos futuros, ¿no? Entonces dice Kaplan, bueno, para una real democracia en un espacio educativo, la única forma que tenemos es evaluar justamente estas categorías que nosotros generamos sobre los alumnos, que tiene que ver con las expectativas que tenemos sobre ellos, sobre las prenociones, sobre los comentarios de los otros profesores, ¿no? Y no es solo un problema externo, sino que tiene que ver con la cotidianeidad del aula. Porque señala que, bueno, que la escuela es complicado, el espacio democrático en la escuela, justamente porque la escuela es un espacio organizado temporal y normativamente desde la institución y desde los profesores, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo transformar esto en un espacio más democrático? Bueno, por ahí es darle cierto margen a los estudiantes para que puedan construir la cotidianeidad, ¿no? Que tiene que ver justamente con el deseo de cómo aprender, qué aprender, de sentirse parte de este proceso constructivo educativo, ¿no? Participar de cierta forma en las decisiones cotidianas, porque dice Kaplan, bueno, es necesario la autoridad pedagógica, es imposible eludir la autoridad pedagógica. Bueno, hay un texto de Bourdieu que habla justamente sobre la autoridad pedagógica. Si a alguno le interesa, después me lo pide, se lo paso, es un texto largo, pero es interesante como plantea que es imposible la acción pedagógica sin la autoridad pedagógica. Pero bueno, se puede disminuir la no democracia en estos actos, ¿no? Y cómo se puede hacer, bueno, haciendo participar a los estudiantes en la toma de decisiones, aunque sean de cómo pautar ciertos acuerdos de convivencia, participar en el quehacer cotidiano, ¿no? Entonces este etiquetamiento que tiene, no sé, el mal alumno, el conversador, el que no le gusta la matemática, no le gusta la lengua, que llega siempre tarde, bueno, todas estas etiquetas que son transmitidas, son construidas por el profesor y también por otros profesores que se las suman, se convierten en una denominación, una sanción, ¿no? Una sanción que ya predice cuál va a ser el desarrollo a través del tiempo educativo para cada uno de los estudiantes, ¿no? Y señala también entonces que esto genera, estas categorías, estos etiquetamientos generan una doble existencia en el aula. ¿Por qué? Dice, porque los estudiantes son como son y son como se imagina el docente que son, ¿no? Entonces hay como una doble exigencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Él dice, bueno, estos dos componentes, lo objetivo y lo subjetivo, son parte de la institución educativa, son parte de cualquier relación interpersonal en realidad, pero no hay que
dejar de prestarle atención a este componente subjetivo ni al componente objetivo, que los dos conforman la realidad educativa en la cual transitan estos estudiantes, ¿no? Por otro lado, dice que tiene que ver con un esquema de aspiraciones, ¿no? Lo aspiracional. ¿Qué espera el docente? ¿Qué espera el estudiante de lo que sucede en el aula, ¿no? Y hay una valoración diferencial entre lo que esperan los estudiantes, lo que esperan los docentes. Por eso volvemos nuevamente a lo del primer foro y cómo es necesario esta escucha sobre el deseo del otro, sobre la realidad del otro, las expectativas de los estudiantes, ¿no? Y lo que termina señalando Kaplan, como les había adelantado, es que justamente esta categorización, este etiquetamiento es una forma de reducir la complejidad del proceso educativo, ¿no? Es una estrategia, una mala estrategia, pero estrategia al fin, de minimizar los ruidos, ¿no? Porque yo categorizo, dejo estancado a un sujeto en ese espacio y no me va a sorprender. Esta imposibilidad de que sorprenda al profesor, cada uno de los estudiantes con su diversidad, es justamente lo que hace más tranquilo, entre comillas, vuelvo a decir, el proceso educativo, ¿no? Sería categorizar, clasificar para reducir la complejidad. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Para que sea democrática, justamente, democrática la escuela, el aula, el espacio educativo, justamente es tratar de nosotros autorreflexionar sobre si nosotros no estamos categorizando, clasificando, etiquetando a los sujetos con los cuales trabajamos, ¿sí? Es parte de la cotidianeidad, no hay que sentirse, no es para darnos latigazos, ¿no? Sino para decir que son estrategias propias de las relaciones interpersonales, que podemos zafar solo si reflexionamos sobre ello, ¿no? No hay otra posibilidad, porque si no la misma institución tracciona en ese sentido. Entonces, para corrernos necesitamos ese espacio de reflexión y ver si realmente estamos escuchando cuáles son las necesidades y los deseos del otro, ¿no? ¿Algún comentario, consulta? Bueno, el texto de Kaplan es muy cortito, lo tienen en la bibliografía. Así que bueno, después lo leen, cualquier duda que surja o comentario me escriben. Otro texto que vamos a ver, les había comentado, el de Saccone. Saccone realiza una etnografía, ella dice que es un trabajo etnosociológico, porque además de realizar el trabajo etnográfico, el trabajo de campo, en una escuela técnico profesional en Rosario, entre el 2014 y el 2018, o sea, todos los trabajos etnográficos son trabajos prolongados en el tiempo porque implican mucha permanencia en los espacios en los cuales uno trabaja para realmente poder entender qué significan para los sujetos ciertas categorías, ciertas prácticas, ciertas formas de ver el mundo, ¿no? Es la única forma estar durante mucho tiempo en un espacio, en un contexto. El texto de Saccone, que lo escribió entre el 2014 y 2018, lo escribió. El trabajo se realizó entre el 2014 y 2018, el trabajo de campo en Rosario, una escuela técnica, una etnosociología, porque tiene trabajo etnográfico, se basa también en leyes educativas y en teoría sociológica. Entonces por eso lo llama etnosociológico, ¿no? Se llama Decidí portarme bien, rescatarme, jóvenes y escolarización secundaria en contextos de pobreza. Entonces ella, bueno, ¿cuál es el objetivo de ella? Es analizar esta categoría de rescate y ver las significaciones y las prácticas que designa esta categoría para los jóvenes, ¿no? Entonces dice, bueno, esta categoría, rescate, rescatarme, me rescaté, tiene un montón de implicancias y ella desea saber efectivamente lo que significa para estos jóvenes, ¿no? Que tiene que ver justamente el rescatarse con el asistir a la escuela. Pero ella va a ir desandando este término para entender qué responsabilidad tiene la escuela en este rescatarse y qué responsabilidad asumen los jóvenes o se endilgan los jóvenes en este proceso de rescatarse, ¿no? Entonces ella señala que esta categoría de rescate tiene que ver con el pasaje de la calle a la escuela. La calle valorada negativamente como un espacio negativo y la escuela como aquel espacio positivo que tiene que ver con el rescate, ¿no?
¿no? Y justamente establece esta distancia simbólica que implica la condición de estudiante versus la condición de no estudiante, ¿no? No estar rescatado, estar afuera, permanecer en la calle. Sacone señala también cómo estos jóvenes son víctimas de, ella denomina tres tipos de violencia, ¿no? Discrimina 3 tipos de violencias. La violencia estructural, que tiene que ver con la desigualdad, la exclusión, la falta de trabajo. La violencia territorial sería que tiene que ver con el lugar donde viven estos pibes, ¿no? En villas miserias, en lugares excluidos, expulsados, y con una violencia represiva, ya sea de la policía o de las fuerzas de seguridad, que sufren. O sea, dice, estos jóvenes con los que ella está trabajando son víctimas de 3 tipos de violencia, ¿no? Estos 3 tipos de violencia que conforman a los sujetos y provocan ser víctimas de un estigma, de un etiquetamiento, de un estigma, de los cuales estos jóvenes, ella dice, se saben objeto de este estigma, ¿no? Saben que son señalados por ser jóvenes, por vivir en estos barrios, ¿no? Entonces, como víctima de este estigma, dice Sacone, tratan de desmarcarse de este estigma, ¿no? ¿Y qué estrategias llevan adelante? Bueno, una de las estrategias es rescatarse. Este rescatarse de este estigma, que sobre todo el estigma, ella señala el estigma territorial, son víctimas principalmente los jóvenes más que los grandes, ¿no? Ser joven, vivir en estos barrios es peor que ser un señor y vivir en estos barrios, ¿no? Entonces la condición de estudiante, el poder rescatarse, dice Sacone, los ayuda a desmarcarse, a correrse de este estigma, correrse de los barrios, correrse de la calle, y dice también que es importante cómo este estigma muchas veces es sostenido por los mismos jóvenes que enmarcan, señalan, estigmatizan a otros jóvenes que no están rescatados, ¿no? Que permanecen en la calle. Entonces, bueno, como la hegemonía, como el sentido común perteneciente a la hegemonía es reproducido también por los mismos subordinados a esta hegemonía, ¿no? Esto quiere señalar Sacone cuando dice, bueno, los mismos jóvenes señalan a otros jóvenes que viven en el mismo barrio y son víctimas de la misma violencia como negativamente, ¿no? Entonces, lo que le parece interesante, que es la conclusión a la cual llega Sacone, es que plantea que la escuela para estos jóvenes no es la que les posibilita el rescate, sino que ellos se rescatan y una vez que se rescatan van a la escuela, ¿no? Entonces dice, no depende de una política educativa, no depende del esfuerzo de la escuela, sino que en el imaginario, en el sentido, en la subjetividad de estos jóvenes, rescatarse tiene que ver con un acto individual, ¿no? Por eso dice que tiene mucha carga meritocrática, ¿no? Y que encubre en esta subjetividad de estos pibes, que vuelvo a decir, son parte de un discurso hegemónico, porque somos los subordinados a la hegemonía, al discurso hegemónico, los que reproducimos justamente este discurso que somete. Estos jóvenes le dan un valor meritocrático autogestionado al rescatarse, ¿no? Y no le dan un valor que es el que realmente habría que ver, que es que son víctimas de una violencia estructural, ¿no? Y que ir a la escuela o no tiene muchas veces que ver con una decisión personal, con un esfuerzo personal, sino que tiene que ver con una desigualdad social, ¿no? Entonces esta categoría rescate también termina encubriendo las falencias del sistema, las falencias estatales, las falencias económicas que sufren todos, ¿no? Entonces esta visión, señala Sacone, individualizante, de autorresponsabilidad, sigue construyendo este sentido común que en vez de pensar un hecho social, pensarlo desde lo social, lo piensan desde lo individual, que es un error porque enmascara realmente las responsabilidades de la sociedad, de la economía, de la política, ¿no? Que más allá de un deseo individual autogestionado de rescatarse, de estar en la escuela, no siempre depende de uno, ¿no? Hay muchos componentes que
realmente no pueden ser manejados individualmente. Entonces, bueno, esto me parece muy interesante del texto de Sacone, así que también los invito a leerlo y a pensar y a reflexionar sobre ello, para pensar esta realidad, ¿no? Y cuántas veces responsabilizamos con estas etiquetas, con estos estigmas, a sujetos cuando son responsabilidades sociales. Yo no digo que los sujetos no nos tengamos que responsabilizar de nuestras acciones, no estoy diciendo eso, pero los hechos sociales, vuelvo a decir, las realidades sociales deben ser pensadas también socialmente, ¿no? Un hecho social no puede ser explicado por cuestiones particulares, individuales. ¿Alguna duda, consulta, comentario? No. Bueno, y les digo una cosa, no sé en cuánto vamos a terminar, pero ahora Meet solo da 1 hora y hay que volver a conectarse, con lo cual, si se llega a cortar, entramos con el mismo link para continuar con la clase, ¿sí? Por último, el texto de Bourdieu, que habla de la juventud y habla de esta categoría, la juventud, ¿no? Y dice, bueno, la juventud no es más que una palabra, y señala cómo la juventud, esta división entre jóvenes y viejos, jóvenes y adultos, es justamente arbitraria, como arbitraria es la cultura, ¿no? Son divisiones arbitrarias. Dice, bueno, la edad es un dato biológico, pero es socialmente manipulable y manipulado, ¿no? Es verdad que, bueno, de cierta edad a cierta edad cronológica uno tiene ciertas características, además, pero cuando se es joven, cuando se deja de ser joven, eso ya es un dato socialmente construido y por ende puede ser manipulado y es manipulable, ¿no? Dice, esta división entre jóvenes y viejos es una división que establece orden, ¿no? que establece categorías y ordena la sociedad. Él escribe este texto, que es un texto muy finito, para los años 90, para París, para los jóvenes en París. Bueno, piensa en los parisinos y en los que viven por afuera de París, pero bueno, para Francia en los 90, pero se puede usar justamente para pensar también acá la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque él habla de la universalización de la secundaria, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo, pero también se puede pensar acá qué implicó la obligatoriedad de la secundaria, ¿no? Entonces, bueno, él dice, las clasificaciones son formas de imponer el orden, ¿no? Por eso también cuando veíamos el texto de Kaplan, este etiquetamiento, estas categorías son formas de establecer el orden, de imponer orden. Esta relación, dice, entre la edad social y la edad cronológica. La edad social justamente tiene que ver con lo cultural, ¿no? Lo que uno le pone de condimento a esta división. Y dice, bueno, ¿hasta qué momento los jóvenes van a tener lo que tienen y hasta qué momento van a pasar a tener lo que tienen los adultos? O sea, es una lucha de poder, es una división de poder, hasta cuando un joven no va a tener lo que sí tienen los adultos, ¿no? El manejo del mundo sería. Jóvenes, pensando en jóvenes, no jóvenes ahora, somos jóvenes hasta los 60 más o menos, ¿no? Pero bueno, juventud más pensada hasta los 20 y pico, ¿no? De cuando ingresan en el mundo del control, ¿no? El control del manejo del poder sería, ¿no? Él lo está pensando desde ese lugar. Entonces dice, bueno, la juventud y la vejez no están dadas, son construcciones sociales que tienen que ver con una lógica específica de la cultura y de un lugar en particular, ¿no? Pero dice, bueno, ¿cómo es manipulado y manipulable? Que, ahora les leo una parte de lo que escribió Bourdieu, que dice, la evidencia de que son manipulados, estos datos biológicos son manipulados, dice, solo con el abuso del lenguaje, o sea, con la cultura, se puede colocar bajo el mismo concepto universos sociales que no tienen nada en común. O sea, cómo pensar que dentro del universo social joven ingresa un pibe que vive en el Gran Rosario y un pibe que vive en las Lomas de San Isidro, ¿no? O sea, en ese universo entra un joven, y entra un joven que recién empezó la secundaria, como un joven que está terminando la universidad o está trabajando, no sé, en una obra en construcción, ¿no? Todo ese universo de joven entra porque justamente la palabra lo posibilita, ¿no? La cultura, lo arbitrario, lo social. Pero bueno,
esto existe, es parte de nuestra cultura, es parte de la forma que tenemos de ser hombres cultura, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos que pensar sobre ello, reflexionar y poder cambiar y no tomarlos como dados, ¿no? Entonces él señala, bueno, que a partir de la universalización de la escuela secundaria, que sería acá la obligatoriedad de la escuela secundaria, hubo un aumento, un ingreso masivo a la secundaria. Con ello se formó, dice, una nueva categoría de jóvenes, que son aquellos jóvenes que quedan de cierta forma fuera del juego de la sociedad, ¿no? No trabajan, no deben trabajar, no deben hacer las tareas de la casa porque están estudiando, ¿no? Esta categoría de joven estudiante se conformó justamente con el acceso masivo a la secundaria. Entonces, esta posibilidad generó nuevas aspiraciones, porque unido a la secundaria, unido a tener el título secundario, implicaba cierta posibilidad de acceso a mundos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, abrió la posibilidad a tener aspiraciones, pero lo que señala Bourdieu es que esas aspiraciones, frente a la inflación de títulos, que ahora vamos a ver lo que es, no se condice con la realidad, ¿no? Entonces se generan aspiraciones, pero que después no se realizan, ¿no? Se tiene el título secundario, igual no se tiene un mejor trabajo, o no se tiene trabajo, se tiene el título secundario, pero no se tiene una mejor vida en cuanto al económico. Entonces, bueno, estas aspiraciones versus realidades, con la clase más baja o las clases bajas, no se llegan a unir, ¿no? No se unen aspiraciones con realidades. Dices, bueno, en la burguesía, sí, en la burguesía, que acá sería la clase media alta, eso siempre va a estar unido, ¿no? La aspiración se va a concretar en una realidad, pero el aumento de la escolarización secundaria va a llevar más aspiraciones que van a ser agua porque no se van a volver realidad. Entonces dice, bueno, ¿qué sucede? Hay más títulos secundarios, pero los poseedores de los títulos secundarios tienen hoy en día menor valor social en cuanto a de qué parte de la sociedad en cuanto a lo económico forma parte de este grupo. Entonces hay mayor cantidad de títulos, los títulos se devalúan, ya no vale lo mismo tener un título secundario, entonces no concreta las mismas realidades que concretaba antes, ¿no? Entonces estos jóvenes que ingresaron al mundo de la escuela, a la escuela secundaria, se conforman como un nuevo grupo que supuestamente ya no deberían trabajar porque estudian. Ya sabemos que tampoco es así, ¿no? Y que muchos estudian y trabajan, o que muchos deben dejar de estudiar porque tienen que ir a laburar, ¿no? Pero bueno, dice, se conforma este nuevo grupo, ¿no? Fuera de juego, que permite la educación, pero sin embargo las aspiraciones y las realidades no se unen, no se condice lo aspiracional con la realidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queda del texto de Bourdieu? Queda esta idea de que es una construcción, de que es variable, de que puede incluir nuevos sujetos, pero que hay que analizarla siempre con el contexto y en la relación de poder que implica, la relación de poder entre, en este caso, entre jóvenes y viejos, y las relaciones de poder y desigualdad que existe al interior de una misma categoría, que es la de jóvenes, ¿no? Y como por eso hablamos de nuevas juventudes y nuevas infancias, porque es muy complicado pensar la juventud como un grupo homogéneo, ¿no? Entonces, esta realidad que es arbitraria, que es cultural, que es una categoría específica de cada momento cultural, es necesaria reflexionar sobre ella para poder entender quiénes forman parte, ¿no? Y a quiénes metemos nosotros en ese grupo, ¿no? Así que bueno, ese es el texto de Bourdieu. Nuevamente estos tres textos repiensan la idea de juventud, de infancias, categorías, etiquetamientos, responsabilidades sociales, reproducciones de los discursos hegemónicos, esto es, de los discursos del poder, ¿no? Y bueno, y cómo reflexionar sobre ello para efectivamente poder generar un acto educativo democrático, de respeto a los otros, de respeto a las diversidades y de respeto también a que nosotros como docentes, como profesores, debemos también
poder compartir los contenidos que debemos compartir y que todos puedan acceder a esos contenidos, ¿no? Como lo que decía Merie, es respetar la diversidad de cada uno, la especificidad de cada uno, pero también ser democrático en la distribución de los conocimientos, ¿no? Que no haya conocimientos para algunos y conocimientos para otros, porque eso lejos está de ser democrático, ¿no? No sé si tienen algún comentario, alguna consulta, aporte. ¿No? Bueno, entonces, recapitulando, quedan 5 minutos. Queda el foro abierto hasta el 30, o sea, hasta mañana. Ahí entrego las consignas para el segundo... ahí abro el siguiente foro, que cierra el 6 de noviembre. 6 de noviembre entrego las consignas para el trabajo práctico, que se entrega el 18 de noviembre, 19 consignas del trabajo final, y la entrega el 4 de diciembre. Y el bloque recuperatorio del 18 al 25. El trabajo final, si ustedes fueron leyendo los textos, no le va a ser muy complicado. Yo igual ahora voy a compartir el link de la película para que si la quieren ver, porque es una película larga y por ahí hace falta verla un par de veces. Nuevamente, la idea es que sea un trabajo en grupo. Si no lo pueden hacer en grupo, será individual, pero bueno, desde ya bienvenidos si puede ser en grupo y pueden tener una discusión reflexiva entre los que participan de ese grupo, ¿sí? Así que bueno, si no hay ninguna consulta, duda, pregunta, inquietud. ¿No? Bueno, si se les ocurre alguna, me escriben. Sí, a ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Qué tal? Hola. Damián, ¿cómo estás? No, más que una pregunta es una reflexión, como alguna vez he leído tu texto de Meriu y no, lo que yo veo es que la mirada de muchos de filósofos o pensadores es sobre una infancia urbana, burguesa o muy particular de ciudad, pero digamos no apelan a otras sociedades como puede ser, no sé, la infancia africana o de países de África o mismo en otros países en contextos más rurales. Una acordación nada más, pero bueno, siempre el cordón del Gran Rosario, el cordón del Gran Buenos Aires o las afueras de París, la periferia que le dicen, bueno, y está bien, pero bueno, siempre, no sé, yo una vez tuve la posibilidad de tomar contacto con la comunidad senegalesa y cómo inician a los jóvenes o a los niños en la juventud, y son otros rituales, otros procesos, otras instancias, no típicas occidentales y burguesas y urbanas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que no creo que daríamos abasto. Es súper interesante, sobre todo porque nos ayuda a pensar también nuestra realidad y poner en duda nuestras prácticas, ¿no? Esas otras realidades. Pero no nos da el tiempo para pensar esto y pensar aquello. Total. Si fuera más largo, desde ya encantada, y me parece que, bueno, yo estudié antropología y me parece que me aportó muchísimo leer y estudiar sobre otras culturas para poder repensar justamente la propia cultura, ¿no? Totalmente de acuerdo, Damián. Bueno, ojalá podamos tener otro encuentro donde veamos eso, ¿no? O se plantee otro taller con eso. Estaría buenísimo, estaría buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aporte, consulta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos en el próximo encuentro, que es el 26 de noviembre. Y si no, nos vamos escribiendo por la plataforma, vamos hablando, consultándonos y bueno, nos leemos, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana. Profe, ¿sí? Una consulta. Todas las fechas que recién nombraste están escritas en... Sí, están en el cronograma, ahí están todas descriptas, ¿sí? Está bien. Perfecto, bárbaro. Buenísimo. Bueno, buen fin de, nos vemos el próximo 26 de noviembre entonces, ¿sí? Buen fin de. Igualmente. Chau, hasta gracias. luego, que estén muy bien. Chao.